Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar hablando sobre cosas que pasan en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Como dije en el estudio anterior, los ángeles tienen la facultad de materializarse, o sea, de tomar cuerpo humano. Así también los ángeles caídos. ¿Ustedes recuerdan cuando fue expulsado Satanás? Una tercera parte de ángeles le siguieron. Y eso ocurrió antes de que Dios hiciera a Adán y a Eva, en un tiempo remoto, en un tiempo sin fecha. Ellos vinieron a la tierra y estos ángeles empezaron a divagar, porque después vamos a ver otros ángeles que están presos en prisiones de oscuridades para el día del juicio. Ellos también van a tener que comparecer ante el juicio final. Nadie se va a escapar, ni los seres humanos ni los seres espirituales. Todos vamos a comparecer ante el juicio final, salvo los creyentes en Cristo Jesús. No iremos al juicio final, solamente iremos al tribunal de Cristo, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, para rendir cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos, y además para recibir nuestras recompensas en los cielos. Vamos a ser salvos aunque sea por fuego, aquellos que hicieron las cosas mal en la tierra, como Madera, como heno, como hojarasca. Esas actitudes o actividades o hechos no van a soportar al fuego purificador. Pero si nuestras obras fueron buenas, como el oro, la plata y las piedras preciosas, van a soportar el fuego purificador. Por ende, tales personas van a recibir la herencia o la recompensa en el tribunal de Cristo. Estos ángeles se materializan. Y relata la historia en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Se hizo como una mezcolanza estos ángeles caídos, que son demonios, con cuerpo que pueden materializarse. Tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, con mujeres humanas, conocido como Nefilim en hebreo. La palabra es Nefilim. Es una mezcla híbrida de naturaleza humana y naturaleza diabólica. Y ahí salieron los gigantes. Los gigantes salieron de esa mezcla. Y los arqueólogos hasta el día de hoy no pueden entender cuál es la razón por la cual hicieron esas pirámides tan altas, esas torres tan gigantes, si no había maquinaria, no había grúas como hay hoy en día. Posiblemente hayan sido estos ángeles que tenían una fuerza sobrenatural, que podían destruir, podían edificar, podían levantar cualquier cosa pesada. Era una mezcla de hombres y mujeres. A mí me tocó liberar personas muchas veces con una fuerza extraordinaria. En una oportunidad, entre 9 no podíamos tener a una persona. Una persona que había hecho pacto con Satanás, una persona que había practicado la magia negra, era maestro de la magia negra, había venido de España directamente a Argentina, había hecho muchos estragos, había matado muchas personas con sus rituales, con sangre de gallina, de animales, y hasta que fue liberado, pero tuvimos que trabajar duramente. Tiene una fuerza extraordinaria. Así que la raza de Nefilim es la raza de los gigantes.
ya estaban en la época de los patriarcas, de Noé, de Enoc y de otros. Y pareciera que sobrevivieron al diluvio, porque después del diluvio siguen existiendo bíblicamente. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel, después de marchar 40 años por el desierto, llegaron a la tierra prometida y tuvieron miedo a los gigantes, porque eran grandes, eran de 4,5 metros, 5 metros de altura. Ellos dijeron, nosotros parecemos langosta a comparación de ellos, son muy altos. Tuvieron miedo y cuando volvieron estos 10 espías, transmitieron ese miedo a la congregación. Se transmite el miedo como también se transmite la valentía. Josué y Caleb tenían otro espíritu, ellos tenían valentía. Ellos dijo, nosotros lo vamos a comer como el pan a esos gigantes, porque más es el que está con nosotros que el que está con ellos. Nuestro Dios es el gigante de los gigantes. Y así es. Cuando nosotros tenemos fe, vemos a los gigantes como perro, como gato, como algo insignificante. No le tenemos miedo porque con nosotros está el gigante de los gigantes, el creador de los cielos y de la tierra. Qué bueno, qué linda experiencia es conocer a este Cristo. Así que ahí nacieron los gigantes, conocidos como Nefilín en hebreo, híbridos, teniendo las dos naturalezas, humana y diabólica, con una altura de 4,5 metros a 5 metros, que causaban miedo y existieron hasta la época de David. Ustedes recuerdan que Goliat era un gigante, era el líder de los filisteos, un hombre de guerra, un hombre que había ganado grandes batallas, que causaba temor por su altura y por su experiencia en la guerra. Y David simplemente con una honda y 5 piedras lo liquidó. Cayó por tierra y con la misma espada que tenía este Goliat, lo degolló, lo decapitó, le cortó la cabeza. Pero cuenta la historia que Goliat tenía 8 hermanos que eran gigantes también. Y David se encargó de esos 8 hermanos, los mató a todos. No quedó ni uno. Menos mal que desaparecieron, porque yo estaba sacando cuenta, estudiando un poco, si hubieran seguido esos gigantes, tendríamos serios problemas actualmente. Hubieran alterado el ADN de las personas, o sea, la cuestión genética. Por ende, venía una transmisión hereditaria, no buena, por cierto, a los hombres y a las mujeres. Iban a ser mitad hombre y mitad demonios. Hubieran hecho estragos. Aunque ellos no siguen todavía trabajando de esa manera, siguen introduciéndose. Se introducen en las personas cuando hay puertas abiertas, cuando no está Cristo en el corazón. Si Cristo está en el corazón, Satanás no puede entrar. Pero si el corazón está vacío, ellos pueden entrar. Inclusive pueden traer 7 peores que ellos. Y ese estado último queda peor que el primero. Ellos tienen una fuerza sobrenatural. Ellos siempre buscan un cuerpo humano, el plato favorito para ellos es el ser humano, aunque también se apoderan de los animales. Pero el hombre tiene más virtudes, tiene raciocinio, tiene mente, puede pensar. Entonces el plato favorito para ellos es el hombre. Por eso se apoderan de los hombres y de las mujeres también. Y hacen estrago aquí en la tierra. Dijimos que hay ángeles que están sueltos, que están haciendo estrago aquí en la tierra, que están con nosotros, están inclusive en nuestra familia, y a veces se consideran como de nuestra familia, inclusive
quizás se consideran con el mismo apellido nuestro, porque vienen de generación en generación, quizás de sus tatarabuelos, pasaron por los abuelos, por los bisabuelos, por los padres, por los hijos, por los nietos y así sucesivamente. Y se encariñan con ciertos territorios. Ustedes recuerdan cuando este gadareno hablaba y los demonios le suplicaban al Señor diciéndole, por favor, no nos quite de este lugar, no nos saque de este territorio, porque ellos estaban encariñados allá en Gadara, querían quedarse en Gadara, porque ellos se acostumbran fácilmente y no se quieren ir al abismo, preferían ir a los cerdos, y el Señor les dio permiso a ir a los cerdos, y se apoderaron de 2000, que esos cerdos ni lo aguantaron, cayeron por un precipicio y se mataron todos, se ahogaron todos, murieron. Y los dueños de los cerdos se enfurecieron y los echaron a Jesús y los apóstoles, porque hubo pérdidas materiales. A ellos les importaba más lo material que lo espiritual. Y este hombre que estaba en el cementerio viviendo allí, quedó libre y quería seguirle a Cristo, pero Cristo no se lo permitió, porque era más importante que se quedase en Gadara que ir con Jesús, porque iba a ser un testimonio viviente para la gente de aquel entonces. Iban a comentar que ese hombre que vivía en el cementerio estaba libre por Cristo. Y seguramente que se convirtieron mucha gente por el testimonio de este hombre que vivía en el cementerio. Estaba fuera de sus juicios cabales. ¿Quién podría vivir en un cementerio? Teniendo casa, quizás esposa, hijos, madre, padre, hermanos, decidió irse a vivir al cementerio. Realmente estaba fuera de sí, estaba enajenado, porque Satanás lo había poseído. Los demonios habían entrado a él para hacer estragos. Se lastimaba a sí mismo, gritaba. Seguramente que nadie quería pasar por el frente del cementerio por temor a este hombre, pero cuando fue libre, ¿a dónde volvió? A su casa, a contar las cosas maravillosas que Cristo había hecho hacia su favor. Qué bueno, Dios hace las cosas bien hechas. Dice en Judas, versículo 6, que es una sola hoja antes de Apocalipsis. Este Judas no es el Judas Iscariote, no se confundan. Este Judas es medio hermano de Jesús, hijo de la misma madre, un siervo de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, o sea, el juicio final. Los ángeles van a ir a este juicio final. Nadie se va a escapar. Ahí van a estar ellos dando cuenta y rindiendo cuenta. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisión de oscuridad para ser reservado al juicio, o sea, al juicio final. Quizás estos ángeles de Judas cometieron ciertas cosas, dejaron su morada, perdieron su dignidad, y estos ángeles que cuenta Pedro son los que pecaron. Quiere decir que los ángeles, aunque viven en los cielos, los ángeles leales me refiero, no a los ángeles caídos, los ángeles que ven a Dios y conocen su cara, su rostro, tienen libre albedrío, o sea que pueden pecar aún en los cielos. Cosa interesante es esto. En los cielos también hay libre albedrío. Los ángeles pueden decidir alabar a Dios o no, pueden decidir servir a Dios o no, pueden decidir obedecerle o no. Así como los ángeles le siguieron a Satanás cuando fue expulsado.
estos pecaron, no guardaron su morada, los otros pecaron, quizás vinieron a tener relaciones con las mujeres aquí en la tierra. El Señor los mandó con un mensaje para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nos provean lo que necesitamos. Y estos se pusieron a cometer errores. Y ahí fueron arrojados, dice, al infierno para el gran juicio, el juicio final. Pero acá en 2 de Pedro hay una mal traducción. La Reina Valera, esta Biblia que es conocida mundialmente y casi el 99% de los cristianos tienen la misma Biblia porque es la más práctica, el vocabulario es más entendible, pero la Sociedad Bíblica hace unos 10 años sacaron otro libro explicando que cometieron muchos errores en la traducción. Hay más de 1000 errores en el Nuevo Testamento, no tanto en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay libros que fueron escritos en arameo. Era el idioma que se usaba cuando vino Cristo. La mayoría hablaban arameos y hablaban el original, que es el hebreo, y otros más estudiosos aprendían el griego, el latín, como Pablo. Pablo dominaba 5 idiomas, según la historia. Dice acá, arrojándolo al infierno. Infierno es una palabra en castellano. En griego, y Jesús lo nombró muchas veces, nombró la palabra Gehenna. G de gato, H-E-N-A, Gehenna. Traduciendo al castellano sería infierno. Pero acá si estudiamos este versículo de Pedro, 2 de Pedro 2.4, en el idioma griego directamente, no se nombró la palabra Gehenna, se nombró la palabra tártaro, como suena, tártaro, T-A-R de Ramón, T-A-R de Ramón y O, tártaro, que significa prisión o cárcel de oscuridad. Los demonios o los ángeles caídos, no todos están en el infierno. Están sueltos, la mayoría. Inclusive, estos no están en el infierno, pero sí están en prisiones o en cárceles de oscuridad, reservado para el día del juicio final. Ellos van a tener que rendir cuenta. O sea, hay demonios o ángeles caídos sueltos que andan por este mundo, que están con nosotros, que están en la sociedad, que llevan al hombre a cometer errores. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que este hombre haya hecho esto, aquello, el otro, y no entendemos. Es que son demonios que se apoderan de esas personas que andan sin Dios y sin esperanza y sin Cristo en este mundo. Es por eso que tenemos que inundar el mundo con la predicación del Evangelio, porque el único que nos puede salvar de la eterna perdición es Cristo. El único que nos puede cuidar nuestras vidas es Cristo. Sin Cristo estamos perdidos, rumbo a la eterna perdición. Por eso dice en el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Van al mismo infierno, a la perdición. El hombre sin Cristo está perdido. Está libre aparentemente, puede caminar, puede trabajar, puede hacer muchas cosas, puede estudiar, pero está muerto espiritualmente, porque separado de mí nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5. Sin Cristo está muerto. Muerto espiritualmente y muerto porque irá al infierno, que es otra muerte. En cambio el cristiano está vivo, vivo
y tiene vida y vida en abundancia porque está con Cristo. Vale la pena realmente buscar a Cristo. Si nunca lo recibiste en tu corazón, en estos tiempos son los tiempos propicios. Búscalo y acéptalo con tus propias palabras. Y si no lo sabe hacer, lo puede decir conmigo. Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame. Que tu sangre limpie mis pecados y emblanquezca mis vestimentas espirituales. Que no haya mancha ni arruga. Quiero estar preparado para ti, Señor. Y que ningún demonio tenga poder para destruirme, sino que yo estés a salvo siempre, y mi familia también. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Y espero que esta palabra les haya servido de tremenda bendición y que sea como un estímulo, como un aliento para seguir conociendo las Sagradas Escrituras. La Biblia dice en San Juan 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñar es cavar o escarbar en el griego. Es como las gallinas que escarban en la tierra y van encontrando insectos. ¿Y cuántos insectos más? Van cavando y van encontrando, van cavando y van encontrando. Eso quiere decir escudriñar, escarbar las Sagradas Escrituras para conocer cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Nunca te vas a equivocar si te ajustas a la voluntad de Dios y a su palabra. Que el Señor te bendiga ricamente y será Dios mediante por este mismo canal, escuchando nuevamente palabra de Dios que edifican nuestras vidas espirituales. Dios te bendiga abundantemente.